Buenas a todos, soy Adrián López Ballesteros y con este vídeo os mostraré cómo visualizar y analizar los archivos de salida del modelo SWAT Plus. Así que, ¡comencemos! En primer lugar, vamos a descargar un programa necesario para poder leer las bases de datos de salida de SWAT Plus. Para ello vamos a nuestro buscador y escribimos SQLite espacio estudio. Vamos al primer enlace, SQLite Studio, y en la zona de descargas le damos a Download. Nos descargará el siguiente ejecutable, le damos a guardar y esperamos a que se complete la descarga. Una vez finalizada la descarga, vamos al enlace, a la carpeta donde se ha descargado y ejecutamos el instalador. Aceptamos, le damos a siguiente, aceptamos todo, le damos a siguiente, le decimos que si queremos que SQLite Studio se asocie a la extensión SQLite, ya que es la utilizada por la base de datos del modelo SWAT Plus. Le damos a siguiente, 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 esperamos a que se instale y ya podemos darle a finalizar. Inglés americano, está bien. Y este sería el programita SQLite Studio, el cual veremos durante este vídeo. Ya podemos cerrarlo todo. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro modelo SWAT Plus generado en vídeos anteriores. Para eso abrimos directamente el SWAT Plus Editor. Y como podéis ver en la pantalla de inicio, ya en la zona de status nos aparecen todos los check en verde. Eso quiere decir que ya en este modelo ya hemos realizado todos los pasos. Tanto incluir datos de entrada, correr el modelo, importar los archivos de salida, etc. Si tuviéramos aquí en la zona derecha varios escenarios, desde esta ventana podríamos ir directamente al escenario que queramos. Para eso y para asegurarnos de que estamos utilizando el escenario correcto, vamos a importar el escenario que hicimos en el vídeo anterior, que sería el de escenario default. Hacemos clic sobre el mismo, le decimos cargar escenario y ya estaría ese escenario cargado en SWAT Plus Editor. A continuación vamos al apartado de Run SWAT Plus que vimos en el vídeo anterior y en este vídeo vamos a lanzar el SWAT Plus Check. Simplemente aquí abajo en el botón del medio le damos a Run SWAT Plus Check y nos llevará a esta ventana de aquí. En esta ventana de información, como podéis ver aquí a la izquierda, estaríamos ahora mismo en información. Podemos ver los años totales de simulación, en este caso 21, donde de esos 21 el primero es de calentamiento, como indica aquí, un año de calentamiento, por tanto tenemos 20 simulados. El área de la cuenca en hectáreas, el número de Acharius, el número de Landscape Unit, en este caso coincide con el número de channels que tenemos en este modelo, 57, y el número de subbasing. De SWAT Plus Check lo que más nos interesa sería la pestaña de Hydrology, esta de aquí, la cual nos muestra el balance o el ciclo del agua que se produce en nuestra zona de estudio. Como podéis ver, este sería la evapotranspiración media anual. Todas las unidades, como pone aquí abajo, estarían en milímetros. Esta sería la evapotranspiración real. A la izquierda tenemos la potencial. Esta sería la precipitación media anual para todo el periodo simulado. El número de curva, la percolación, escorrentía superficial, subsuperficial, subterránea, así como la recarga profunda, etc. O sea que para obtener nuestro balance medio anual de la cuenca podemos venir a este SWAT Plus Check para verlo de forma rápida. SWAT Plus Check tiene otras ventanitas, como puede ser también la ventana de sedimentos, donde vemos la erosión media de la cuenca, así como la cantidad de sedimentos transportados por el cauce de estudio,
y otras muchas opciones. Esto sería la primera forma de ver nuestros resultados del modelo SWOT+. A continuación vamos a ver los resultados generados por el modelo en función de los caudales. Para eso lo que vamos a hacer es abrir la base de datos generada por SWOT y para ello vamos a ir a la carpeta de nuestro modelo de SWOT+ Begonte. En este caso tenemos dos opciones. La primera es buscar la ruta, acordarse que hemos anclado nuestra ruta en la zona de inicio o de acceso rápido, SWOT+ Begonte. Dentro de SWOT+ Begonte entramos a la carpeta de SWOT+ Begonte también, donde hemos generado el modelo SWOT+. En esta carpeta vamos a escenarios y después ya entramos al escenario que hemos guardado, que sería escenario default. Dentro del escenario default vamos a la carpeta resultados y dentro de resultados al final del todo, de toda la carpeta, tenemos el archivo SQLite. Si hacemos doble clic, este archivo se abre con el programita que hemos descargado al principio del vídeo, el SQLite Studio. Pues vamos a ver en mayor profundidad este SQLite Studio, así como la base de datos de resultados generados por SWOT+. Aquí podemos ver todos los archivitos que hemos impreso en el apartado de print. Si vamos al modelo, a la zona de correr el modelo, choose output print, estos fueron los que marcamos en el vídeo anterior y todas estas tablas son las que se han generado en nuestra base de datos de SWOT+, de archivos de salida. Coinciden con las que podéis ver aquí a la izquierda. A nosotros la que nos interesa en este caso, que vamos a ver qué caudales nos ha simulado el modelo, sería la de Channel SD Month. Damos doble clic. Primero se nos abre la estructura de esta base de datos y nosotros tenemos que ir directamente a los datos. Entonces sería la pestañita de Data. Y en esta pestañita ya me muestra todas las variables que podemos ver dentro de la tabla Channel SD Month. Si vamos para la izquierda, pues vemos que tenemos el nombre del channel, precipitación, y lo que nos interesa a nosotros sería la columna de flowout, esta de aquí, ¿vale? Que sería la que nos da el caudal de salida de nuestra cuenca de estudio. Sin embargo, trabajar con esta tabla directamente es un trabajo bastante engorroso, por tanto vamos a utilizar un generador de script que tiene el propio SQLite para extraer información desde esta tabla. Para eso, arriba en la barra de tareas podéis ver un papel con un lápiz que pone Open SQL Editor. Le damos a Open SQL Editor y ahora vamos a escribir un código rápido que nos permitirá seleccionar solo los caudales de salida del modelo SWOT+ que nosotros queremos. Para ello, lo primero que tengo que seleccionar son las variables que queremos extraer. En este caso, quiero extraer la variable, si volvemos a la tabla, unit, aunque yo recomiendo utilizar la HISID, por tanto voy a utilizar HISID, aunque unit y HISID coinciden, al igual que el nombre. Hay que llevar cuidado si introducimos en el modelo algún lago, ya que estos números pueden variar. Por tanto, lo primero que queremos es his /id. La siguiente variable que queremos, aquí abajo a la izquierda tenemos para volver a la tabla que tenemos abierta. Sería la del año en el que se va a extraer ese dato. Por tanto, tenemos que utilizar el mismo nombre que encontramos en la tabla, year, coma, el siguiente dato que queremos sería también el mes y ya por último queremos el caudal de salida. Si vamos a la columna vemos que es flow/out, por tanto ponemos aquí flow/out, le damos a enter y en la siguiente línea escribimos desde qué tabla queremos que extraiga esas variables, HISID, year, month, flowout.
queremos que nos traiga desde nuestra tabla channel /sd /month. Escribimos channel /sd /month. Ya entiende que tiene que extraer los datos desde esa tabla. Y por último decimos que queremos que toda esta información la extraiga únicamente del channel 1 o del último channel que tengamos en nuestra cuenca. Como no sabemos a priori cuál es ese último channel, vamos a volver a abrir el QGIS. Acordarse en el escritorio QGIS 334, QGIS Desktop. Abrimos QGIS, abrimos nuestro proyecto desde QGIS y vemos cuál es el último channel del proyecto con el que estamos trabajando. Para importar nuestro modelo a QGIS, simplemente abrimos el plugin de QSWAT Plus, le decimos que queremos un proyecto existente, vamos a nuestra carpeta SWAT Plus Begonte y abrimos el archivo de QGIS Project. Ya se ha abierto nuestro proyecto de QSWAT Plus y el channel que queremos extraer sería el de salida. Observando la cuenca vemos que el de salida es este de aquí abajo y para obtener la información sobre qué channel es ese vamos a utilizar la herramienta que veis aquí arriba de identificar características. Le hacemos clic en esta herramienta. Muy importante tener seleccionada la capa de channels rich para que la herramienta entienda que quiere la información de esa capa y pinchamos en nuestro cauce. Como veis se pone en rojo y el channel con el que estamos trabajando es el channel 1. Por tanto, volviendo a SQLite, el channel del que queremos extraer la información sería gis/id igual comillas 1 y cerramos comillas. Pues este sería el script que tenemos que escribir para extraer la información de nuestro modelo SWAT Plus en cuanto a caudales. Deciros que este script se queda siempre guardado en SQLite, o sea, si hacéis otro modelo SWAT Plus no tendréis que reescribirlo, podéis simplemente pues cambiar la variable que queréis extraer, la tabla, así como de qué channel vais a extraer esa información. Le damos al play, arriba, en ejecutar, y ya tenemos abajo la tabla filtrada como nosotros queremos. A continuación, lo que vamos a hacer es copiar estos datos en una hoja Excel y compararlos, este caudal simulado con el caudal observado. Para ello, podemos directamente copiar todos los datos dándole justo debajo del botoncito azul y hacemos control C y luego en Excel control V. O una forma más segura de hacer esta exportación es utilizar la herramienta de exportarse resultados en la zona central de la pantalla arriba. Le damos clic a esta herramienta, le damos a siguiente, le decimos que queremos que nos guarde el resultado en formato CSV y le decimos dónde queremos que nos guarde. En este caso vamos a guardarlo en la carpeta de resultados y lo vamos a llamar Flowout Channel 1. Le damos a guardar, finalizar y ya se habrá exportado esta información a nuestra carpeta de resultados en formato CSV. Si volvemos a la carpeta de resultados, que la tenemos abierta, ahora sí resultados, buscamos el archivo que acabamos de generar, Flowout Channel 1, lo abrimos, se nos abre en Excel y los datos que a nosotros nos interesan, fijarse que ya están ordenados 2000, 2001 por meses, serían los que vemos a la derecha del todo, que sería el Flowout. Si no se extrae el encabezado, pues directamente podéis añadir una fila y decís que esto es el flow/out y SWAT nos lo está dando en metros cúbicos segundo. Si dudáis de las unidades,
el SQLite incluye una tabla de descripción de las variables, que sería la de column description. En column description ir a data y aquí podéis ver qué es cada variable y las unidades en las que se encuentran esas variables. Ya tenemos por un lado los caudales simulados. Ahora necesitamos también los caudales observados. Para eso, como estamos trabajando con el anuario Aforo de CEDEX, desde nuestro buscador ponemos Aforo Begonte CEDEX, que en nuestro caso es estudio, volvemos al anuario de aforos y ahora bajamos o hacemos el scroll hacia abajo y le damos a descargar datos. Desde descargar datos, lo primero que nos pide es el año inicial desde el que queremos extraer estos datos. Yo le voy a decir desde 1998. Cuidado aquí porque estoy utilizando años hidrológicos. Por tanto, si cogéis 99, os cogería desde octubre. Así que queremos el 98 para que poder luego filtrar desde el 99, el 1 de enero del 99, a el último año de datos que haya, que sería 2019. Una vez que tenemos año inicial, año final, le decimos seleccione un tipo de fichero. En nuestro caso queremos mensuales en metros cúbicos segundo en columnado, que es el mismo formato que nos está proporcionando SWOT+. Le damos a descargar fichero, nos abre esta página web y para guardarlo simplemente hacemos botón derecho, guardar como, y nos vamos a nuestro modelo SWOT+ Begonte y en SWOT Input Maps voy a crear una nueva carpeta a la que voy a llamar Aforo. Guardo estos resultados como aforos o Aforo Begonte desde 1999 hasta el 2019 y le doy a guardar. Una buena práctica es siempre poner la fecha del inicio y final de los datos, ya que así de un vistazo rápido puedes saber cuál es el periodo en el que estás trabajando esos datos. Lo siguiente que vamos a hacer es importar los datos a nuestra hoja Excel. Para eso vamos a la carpeta en la que hemos guardado estos datos, SWOT+ Begonte, SWOT Input Maps, Aforo. Abrimos este archivo TXT con el Notepad, que es la forma más fácil de hacerlo. Y simplemente hacemos Control A, Control C y pegamos estos datos en nuestra hoja de Excel. Control V. Una vez pegado, utilizamos el asistente para importar texto aquí abajo. Usar el asistente para importar texto. Le damos a siguiente. Siguiente. Finalizar. Y ya tendríamos importado nuestros caudales observados. Podemos eliminar toda la información que no nos interese, seleccionando dándole a suprimir. Y en este caso los tres primeros datos tampoco nos interesarían, ya que son desde el 98. Por tanto, botón derecho, eliminar, desplazar celdas hacia arriba. Y ya tendríamos nuestro caudal desde el 99. Acordarse que el primer año, el año 99, era de calentamiento, por tanto este año tampoco lo necesitamos. Así que botón derecho, eliminar, eliminamos todo. Ya tendríamos nuestros datos desde el año 2000 hasta 2020, pero en nuestro caso solo hemos simulado hasta 2019, por tanto eliminamos la última parte, 2020. Ya tenemos caudal simulado, caudal observado. Pues ahora vamos a utilizar una hoja Excel para comparar ambos caudales de manera gráfica y estadísticamente. Yo ya tengo este archivo Excel generado, que lo he llamado bondad de ajuste Begonte. En este archivo Excel lo único que tengo que hacer es pegar
caudal observado, caudal simulado y ya me generará automáticamente tanto la gráfica como los estadísticos. Copio el caudal observado, vuelvo a mi hoja Excel, lo pego en caudal observado. Fijarse que ya la he preparado para que me coincida el periodo. Llevar cuidado porque hay datos en los que el dato es menos 100. Esta información hay que depurarla y eliminar ese menos 100. En este caso tenemos un menos 100 aquí. Podemos hacerlo de forma manual o de forma automática. Yo voy a eliminar rápidamente estos menos 100 de forma manual, ¿vale? Solo había unos pequeños huecos. Y en cuanto a caudal simulado, volvemos a nuestra hoja Excel. Copiamos el caudal simulado por SWAT y lo pegamos. Ya tenemos caudal observado, caudal simulado. Ahora si vamos a los gráficos que he generado, el gráfico que veis en pantalla sería caudal observado versus caudal simulado. Como veis, por defecto ya el modelo SWAT se ajusta bastante bien a estos resultados. Estadísticamente también vemos que tenemos un coeficiente de correlación bastante alto de 0,81, un coeficiente de Nash de 0,72 y un p-Vias de en torno al 20%. Esto sería la forma estadística y gráfica de evaluar los resultados de salida de nuestro modelo. Y esta hoja Excel es la que utilizaremos en el siguiente vídeo de calibración manual del modelo. A continuación vamos a ver otra forma más de cómo ver estos resultados. Para eso vamos a nuestro modelo SWAT Plus, pero desde QGIS, ¿vale? Como ya lo tenemos abierto, estamos en QGIS. Abrimos QSWAT Plus y el último paso sería el Step 4, que es el paso de visualización de resultados. Activamos este paso, nos desaparece todos los mapas de fondo de nuestro QGIS y aquí tenemos varias pestañas para ver los resultados. La primera sería la de mapas estáticos, que nos muestra cómo se distribuye distintas variables en nuestra zona de estudio. También podemos hacer estos mapas animados y la que nos interesa a nosotros sería la de plots, la de simular el gráfico que hemos visto en el Excel. Podemos hacerlo directamente desde este paso de visualización. Lo primero que hacemos es seleccionar el escenario con el que vamos a trabajar. En nuestro caso, escenario default. A continuación, ¿cuál es la carpeta que queremos ver o la tabla? Esa tabla sería la de Channel SD Month. Periodo de simulación desde el 1 de enero del 2000 hasta 31 de diciembre de 2019. Todo el periodo de simulación completo. Tipo de gráfico le vamos a dar gráfico normal. En Unit es el channel del cual queremos extraer la información. Acordarse que hemos seleccionado el 1. Y la variable que queremos extraer sería la de flowout o caudal de salida de nuestro channel. Cuando tengamos todo seleccionado, le damos a Add Plot. Seleccionamos este plot y ya podemos generarlo. Nos dice dónde quieres guardar el plot, le decimos que lo vamos a guardar en la carpeta resultados y lo vamos a llamar, si queréis, plot flowout. Flow, out. Guardar y ya veis que automáticamente me dibuja mi caudal de salida. Esto sería para ver el caudal de salida gráficamente, pero desde esta herramienta también podemos importar un caudal observado y comparar el caudal simulado con el caudal observado. Para ello y para que esta opción funcione una vez que hemos dibujado ya un primer plot, hay que reiniciar QGIS y volver a abrir el paso 4 de visualización. Una vez hecho esto, volvemos a importar todo, escenario default, channel SD month, periodo completo, plot, le decimos que queremos un plot de barra desde el channel 1 para la variable de flowout.
Sin embargo, ahora en parte de aquí hay que introducir la ruta de nuestro archivo observado o de caudales observados. Este archivo tiene un formato específico, el cual yo ya he preparado. Si vuelvo a mi carpeta SWAT+Begonte, vemos un archivo que he llamado ObserveFlow. Abro este archivo ObserveFlow y veis el formato que tiene, que sería fecha, caudal. La fecha tiene un formato especial que sería año-mes, y como flowout, en mi caso, voy a pegar caudal observado. Caudal observado, este que veis aquí, que hemos descargado del ROEA, lo copio, lo pego en este archivito, elimino los años que tenga menos 100, en este caso voy a hacer de forma automática. Para eso vamos a buscar y seleccionar, reemplazar, y decimos que el archivo menos 100, que sería el archivo en el que no tenemos dato, o el mes en el que no tenemos dato, queremos que lo reemplace por un espacio en blanco. Le vamos a reemplazar todos y ya automáticamente me ha eliminado ese dato menos 100 que coincide con un año en blanco. Le damos a guardar, volvemos a visualización y ya seleccionamos la ruta de ese archivo Excel. Vamos a SWAT+Begonte, ObserveFlow, tiene que ser formato .csv, le damos a abrir y ya podemos darle a añadir plot y añadir datos observados. A continuación le damos a plot, lo guardamos en escenario resultados y lo llamamos plot flowout observado simulado. Vamos a guardar y ya podéis ver en pantalla cómo quedaría este caudal simulado contra nuestro caudal observado. Si os fijáis, es muy parecido a lo que teníamos en nuestra hoja Excel, y además este programita o esta parte de visualización también me calcula el coeficiente de Nash, que es 0,72, y el R cuadrado, que sería 0,81, los cuales, si volvemos a nuestra hoja Excel, coinciden con la misma. A mí personalmente me gusta más utilizar la hoja Excel, ya que me da más flexibilidad y puedo añadir más estadísticos, pero para una aproximación rápida, una simulación rápida de modelo SWAT, podéis utilizar este apartado 4, este paso 4 de visualización. Espero que esta parte te haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo.